Hola, mi nombre es Francisco García y soy miembro del equipo Expert Elite de Autodesk en el área de fabricación. En este vídeo te voy a mostrar cómo iniciar la creación del proyecto dentro del área de trabajo del equipo y cómo modelar la primera parte del flexo. En este caso va a ser la base. Comenzaremos accediendo al espacio de trabajo del equipo, haciendo clic en nuestro nombre, desplegamos el menú y accedemos al equipo. Bien, como podemos ver, al acceder al equipo directamente he accedido al proyecto activo. En este caso es la lámpara colaborativa. Ahora lo que quiero ver es cuántas personas componen mi equipo. Para hacer esto hago clic en el apartado Personas y aquí se muestran los componentes de mi equipo, que como podéis ver son 3 personas y una cuarta que soy yo. Bueno, una vez visto esto, cerramos el panel y ya vamos a comenzar el modelado. Cuando vamos a trabajar con un ensamblaje o un mecanismo complejo, es ideal utilizar la regla número 1. Esta regla número 1 nos va a permitir crear una jerarquía, una estructura clara de nuestros componentes, dejándolos como componentes sueltos o como componentes dentro de otro componente, lo cual daría paso o daría pie a un subensamblaje. Esto, más fácil que contároslo, lo vais a ver directamente sobre el área de trabajo. Sobre el icono sin guardar voy a hacer clic con el botón secundario y voy a crear un nuevo componente. Voy a definirlo como el componente inicial, que es el componente base. Acepto y podemos ver cómo el icono que antes era un cubo, que identifica al componente, se ha transformado en 3 cubos, que identifica a un ensamblaje. Por debajo de este ensamblaje ahora cuelga un nuevo componente denominado base, que es el componente que acabo de crear, y además lo muestra activo, porque tenemos esta marquita negra indicando esto. Bueno, una vez creado ese componente base, voy a crear un componente por debajo del componente base. Para hacer esto, de nuevo, con el componente activo, botón secundario y en el menú contextual, nuevo componente. También voy a modificar el nombre indicando que se trata de la tapa superior de la base. Hago clic en aceptar y como podemos ver el icono ahora ha cambiado mostrándonos el icono de ensamblaje y por debajo cuelga el nuevo componente. Con el componente activo ahora sí vamos a empezar a trabajar y vamos a crear un boceto 2D. Sobre el icono crear boceto hacemos clic y seleccionamos como plano de origen el plano XZ, este de aquí. Iniciamos la creación de un rectángulo definiendo que sea un rectángulo por centro. Para trabajar de una manera más cómoda voy a obtener mediante el cubo de vistas una vista superior y voy a hacer clic en el punto de origen para fijar el rectángulo e indicar que las dimensiones de este rectángulo son de 181 por 131 milímetros. Para finalizar la creación de este rectángulo, puedo pulsar la tecla Enter en el teclado o hacer clic en el espacio de trabajo. Ahora, una vez creada esta área, termino el boceto y puedo iniciar la creación de una operación 3D, en este caso una operación de extrusión. Como es la única área activa, se define de manera predeterminada y puedo indicar la altura en Y. En este caso va a ser una distancia de 15 milímetros. Acepto la operación y de nuevo selecciono la cara superior. Botón secundario, crear boceto, creamos un nuevo boceto 2D, creamos un nuevo rectángulo, en este caso puede ser perfectamente un rectángulo predeterminado por 2 puntos y voy a dibujar aquí el rectángulo en el aire, sin dimensiones. ¿Por qué? Porque este rectángulo en realidad va a ser un cuadrado. Para definirlo como cuadrado voy a seleccionar estos dos lados, por ejemplo, y voy a indicar que sean iguales mediante esta restricción geométrica. Ahora pulso escape e inicio la creación de una dimensión, indicando que esta distancia sea de 90 milímetros. Podemos ver cómo ambos segmentos se han redimensionado de manera idéntica. Ahora, mediante una restricción de coincidencia de punto, voy a buscar pulsando la tecla mayúsculas en el teclado el punto medio de este segmento
y voy a hacerlo coincidente con el punto medio de esta arista. De esta manera, el cuadrado se desplaza y se ubica en la posición indicada. Terminamos el boceto, recuperamos la vista isométrica y, seleccionando el área, pulsando el botón secundario, podemos utilizar pulsar tirar o extruir. En este caso actuarían de modo idéntico. Mediante el manipulador defino la distancia en i e indico, mediante la introducción del valor preciso, que es una distancia de 15 milímetros. Para finalizar con las extrusiones, de nuevo selecciono esta cara, botón secundario, crear boceto, inicio la orden rectángulo, dibujo un rectángulo, en este caso va a ser un rectángulo de 42 milímetros, pulso tabular para saltar al otro campo, al campo que define la otra cota, e indico que esta dimensión es de 38,7. Pulso Enter para terminar la orden boceto. Ahora, mediante una dimensión, voy a indicar que la distancia entre este segmento y esta arista sea de 12,8. Y finalmente, mediante una restricción de horizontal vertical, voy a indicar que el punto medio de este segmento esté alineado con el punto medio de esta arista. De esta manera, como podemos ver, el rectángulo se ha trasladado a la ubicación indicada. Termino el boceto, selecciono el área, botón secundaria, comando pulsar tirar, e indico que esta vez la operación va a ser una operación en corte, por lo cual puedo desplazar el manipulador hacia abajo para que intersecte con el sólido y automáticamente cambia la operación a cortar. Podemos ver que si no hay intersección es unir y en cuanto hay una intersección se transforma en cortar. Vamos a indicar que esta operación de corte sea de 15 milímetros negativos y aceptamos. Con esto ya tendríamos completada la creación de una manera, a grosso modo, burda de lo que sería la base. Si vemos que ya empiezan a molestar los bocetos, podemos acceder a la carpeta bocetos que está dentro del componente, desplegamos carpeta bocetos y podemos inhabilitar la visibilidad de esos bocetos que nos molestan. Para continuar, voy a trabajar ahora en la creación de la zona de pivote del brazo, este hueco que acabo de crear. Para hacer esto, de nuevo clic sobre la cara, botón secundario, e inicio la creación de un nuevo boceto. En este caso, obteniendo una vista frontal, podemos ver cómo el cuerpo sólido está interponiéndose entre la zona de trabajo y mi punto de vista. Para evitar esto, podemos acceder a la paleta de boceto e indicar que se efectúe un corte utilizando el plano o cara de apoyo del boceto. Para hacer esto, hacemos clic en corte y, como podemos ver, tenemos un acceso libre a la zona de trabajo. Ahora, con el entorno de boceto activo, voy a iniciar la creación de una línea. A la línea puedo acceder desde el panel Crear o haciendo clic en el botón secundario y en el menú contextual seleccionando Línea. Voy a dibujar una línea que sea coincidente con esta línea vertical, una línea inclinada. Sin soltar voy a pulsar y voy a arrastrar para crear un arco tangente. Suelto, continúo con la línea activa y finalmente hago clic en un punto coincidente con la línea vertical. Ahora, mediante restricciones de boceto, voy a terminar de arreglar esta zona. Tangente, esta línea y este arco. También voy a definir que sean tangentes el arco y la línea horizontal. Para dejar centrado el arco, dispongo de dos alternativas, o bien alineo los puntos mediante una restricción horizontal-vertical o indico que estos dos segmentos sean idénticos en cuanto a la longitud. Ahora voy a alinear, ahora sí necesito alinear estos dos puntos en horizontal, este con este, y definir la distancia entre el punto y la línea mediante una cota. Punto, línea, e indico que esa distancia sea de 1 milímetro. Con la orden cota aún activa, indico que el radio del arco sea de 7,75 milímetros y, como podemos comprobar, el boceto se ha tornado completamente negro. Esto quiere indicar
que este boceto está completamente restringido. Termino el boceto, recupero la vista isométrica y ya puedo iniciar de nuevo la orden extruir, indicando que la zona que deseo extruir va a ser esta área y esta otra área. La distancia va a ser una distancia hasta el objeto y el objeto que va a definir la distancia va a ser la cara opuesta al plano seleccionado. Finalmente acepto la operación y ya tengo este hueco creado. Desactivo el boceto y ya podemos continuar trabajando. Como puedes observar, he creado este objeto a base de rectángulos. Ahora llega el momento de darle detalle. Para hacer esto voy a acceder al panel modificar, voy a desplegarlo y voy a acceder al comando chaflán, indicando que quiero matar este par de aristas mediante una distancia de 15 milímetros. Observa que el tipo es distancia igual. Esto va a forzar a que el chaflán sea un chaflán a 45 grados. Voy a agregar un chaflán diferente, indicando que sea por dos distancias, y voy a definir este chaflán haciendo clic en esta arista. En este caso, las dos distancias van a ser 30 y 15. Una vez hecho esto, acepto y he terminado de crear estos chaflanes. Voy a continuar matando estas aristas de aquí, en las esquinas. Para hacer esto puedo utilizar la orden empalme o hacer clic sobre la arista que deseo redondear, hacer clic con el botón secundario y de nuevo utilizar la orden pulsar tirar. Pulsar tirar cuando actúa sobre una arista se transforma automáticamente en la orden empalme. Voy a continuar agregando aristas e indico que este redondeo sea de 20 milímetros. Acepto el cambio. Ahora, con la base más o menos detallada, voy a proceder a vaciar el contenido del sólido. Para hacer esto voy a utilizar el comando vaciar. Obtengo una vista inferior y selecciono la cara que deseo eliminar, que va a ser esta. Una vez hecho esto, aparece el campo espesor interior, al cual voy a definir como 3,5 milímetros. Y acepto. Como puedes ver, esta orden lo que ha hecho es ahuecar dejando una pared de grosor definido de 3,5 milímetros. Voy a continuar creando el hueco para la botonera. Va a estar sobre esta cara, por lo cual voy a hacer clic sobre la cara, clic con el botón secundario y voy a indicar que deseo crear un nuevo boceto. Como no voy a repetir el dibujado de todas las líneas, lo que voy a hacer es proyectar. Mediante la pulsación del atajo de teclado P, accedo a la orden proyectar y voy a utilizar una proyección de entidades especificadas, que va a ser todas las entidades que componen esta cara. Hago clic, acepto y como se puede ver he obtenido todas estas entidades de referencia. Ahora con estas entidades definidas voy a hacer clic en desfase y voy a definir un desfase de estas entidades en este sentido con una distancia de 3,25 milímetros. Si vemos que el desfase se efectúa en la dirección opuesta a la que deseamos, o bien indicamos que deseamos incluir el símbolo negativo, o podemos cambiar la dirección mediante este icono. Hacemos clic en aceptar, terminamos el boceto, accedemos a extruir, seleccionamos la cara e indicamos que la operación sea en corte y que la distancia sea todo. Vamos a cambiar la dirección y ahora sí, aceptamos para terminar la creación del corte. Ahora voy a continuar aplicando redondeos. Activo la orden empalme, mediante un zoom me acerco a la zona sobre la que deseo trabajar, orbito y selecciono esta arista, esta arista, esta arista y esta otra arista, definiendo el radio como un radio de 3 milímetros y acepto la operación. Retorno a la vista inicial y desactivo el boceto.
Ahora voy a proceder a crear un pequeño escalón para poder ubicar la tapa de la botonera sobre esta zona. Entonces, para hacer esto, de nuevo selecciono la cara, botón secundario, crear boceto, vamos a proyectar entidades de esta cara y una vez proyectadas, de nuevo desfase, seleccionamos el contorno, indicamos la distancia, en este caso 1,5 milímetros, invierto el sentido del desfase, acepto, termino el boceto, extruyo, selecciono el área que deseo cortar, indico la dirección, 1,5, en este caso en sentido negativo, e indico que la operación sea en corte. Acepto, elimino la visibilidad del boceto y aquí tengo este pequeño escalón que me va a servir para ubicar la tapa de la botonera que crearé al final de este vídeo. Ahora voy a crear un pequeño hueco para colocar una tapa adhesiva decorativa sobre esta cara. De nuevo, clic sobre la cara, botón secundario, crear boceto. Como podemos comprobar, trabajar con Fusion es algo bastante metódico, bastante rutinario, y en este caso el modelo, al ser un modelo simple, lo único que tenemos que hacer es crear bocetos sobre caras e ir apoyándonos constantemente sobre estas caras. De nuevo, vamos a proyectar aristas. Podemos acceder a este comando desplegando crear, proyectar e incluir y seleccionar proyectar. Como podemos comprobar, es el mismo panel. Ahora seleccionamos la cara sobre la que deseamos proyectar las aristas y hacemos clic en aceptar. De nuevo, desfase, seleccionamos el perímetro o contorno, definimos la distancia, en el campo específico para hacer esto. Hacemos clic en aceptar aplicando una distancia de 1,5 milímetros, terminamos el boceto, extruir, seleccionamos el área e indicamos que es una extrusión con una profundidad o una distancia de 1,5 milímetros en sentido negativo. Si esta distancia no es correcta, luego podremos cambiarla. Vamos a hacer clic en aceptar. A simple vista ya veo que es demasiado exagerada esa profundidad. Así que para editar esto, voy a hacer clic en la línea de tiempo sobre la operación que define esa extrusión en corte, doble clic y modifico la distancia indicando que sea de medio milímetro. Acepto y así de fácil es editar una operación en Fusion 360. Voy a continuar redondeando la forma. Para hacer esto voy a acceder a la orden empalme y voy a indicar que deseo crear redondeos sobre este contorno, esta arista, esta otra arista, todas estas aristas necesito que sean redondeadas a una distancia o con un valor de 0,5 milímetros. Indico en el campo 0,5 milímetros. Mediante órbita giro el modelo para observar que no me dejo ninguna arista por seleccionar. Puedo continuar aplicando más redondeos. En este caso, como ya he confirmado la creación de estos redondeos, para continuar agregando esquinas o aristas con el mismo valor, pulso la tecla mayúsculas en Windows o comando en Mac y puedo continuar agregando aristas con el valor de 0,5 milímetros. Una vez hecho esto, indico que deseo crear un nuevo conjunto de selección. En este caso, voy a indicar que sea esta arista con un valor, por ejemplo, de 4 milímetros. Perfecto. Y voy a continuar creando otro conjunto que sea esta de aquí, esta de aquí,
esta de aquí y finalmente esta otra arista de aquí. Para estas aristas también voy a indicar un valor de 4 milímetros y para la anterior voy a modificar y voy a aplicar un valor de 3 milímetros. Voy a continuar agregando aristas de 4 milímetros, indicando que quiero que sea esta de aquí y esta de aquí. Como podemos ver, hay un error. Esto quiere decir que acabo de aplicar un redondeo en una arista y el programa no es capaz de solucionar esa operación. Entonces ahora voy a tener que buscar esa arista y desactivarla. Posiblemente este radio de 4 sea excesivamente grande. Voy a probar cambiando a 1 y automáticamente vemos que ese error desaparece, por lo cual ya entiendo que estas aristas de aquí no pueden ser de 4 milímetros de radio. Lo que voy a hacer es extraerlas de la selección mediante la pulsación de la tecla Control en Windows o Comando en Mac. De nuevo voy a hacer clic sobre cada una de estas aristas para extraerlas o eliminarlas del conjunto de selección. Y ahora podemos ver cómo sí que se han aplicado perfectamente. Vamos a sacar esta línea de aquí. O directamente elimino todo el conjunto de selección y vuelvo a empezar. No hay ningún problema. Voy a volver a empezar seleccionando esta arista y aplicando 4 milímetros de espesor. De radio, mejor dicho. Ahora sí vemos que se ejecuta perfectamente y eso es porque antes había seleccionado alguna arista de manera errónea. Bueno, ahora sí está perfectamente redondeado todo el contorno. Acepto y este sería el aspecto obtenido. Si deseo agregar más empalmes, puedo crear un empalme independiente o puedo también, como digo, agregarlo al grupo de empalmes contenido en esta orden. Haciendo clic en añadir al conjunto, selecciono por ejemplo este segmento o este contorno, también este otro, e indico que el radio sea, por ejemplo, de 3,5. Hago clic en aceptar y ya tengo agregado ese par de empalmes. Pasemos ahora a trabajar con la zona inferior de la tapa. Clic sobre esta cara, botón secundario, crear boceto. Bien, esto es algo que no he explicado y que debería haber explicado al principio. Es esencial fijar el componente para evitar su desplazamiento en el espacio. Y este error provocado sirve para que veas que esto es muy importante. Clic en continuar, voy a terminar el boceto, voy a revocar el último cambio, voy a comprobar que no elimine los redondeos. Vale, una vez hecho esto, sobre el componente en el navegador, clic con el botón secundario y voy a indicar que quiero que este elemento sea fijo. Voy a hacer clic en fijo. De esta manera aparece la chincheta que indica que este elemento no tiene grados de libertad en el espacio, es decir, no se puede mover. Ahora sí, busco la vista inferior, selecciono la cara, clic con el botón secundario y voy a hacer clic de nuevo en crear boceto. Aquí lo que voy a hacer es crear zonas con más masa para agregar peso a la base, a la vez que sirven como puntos de ubicación para los agujeros roscados que me van a servir para fijar la tapa o la cubierta que va por debajo de la base. Entonces, voy a dibujar un par de líneas de esta manera. Voy a obtener líneas de referencia como
proyectando. Recuerda, crear, proyectar, incluir, proyectar o utilizando el atajo de teclado P. La letra P es el atajo de teclado de proyectar. Voy a proyectar las aristas de este contorno y hago clic en aceptar. Inicio de nuevo la orden línea, orbito ligeramente para obtener un punto de vista que me permita acceder a este punto y a este otro punto. Vamos a ver. Voy a iniciar de nuevo la orden línea. Tenía activo el desplazamiento por zoom. Ahora sí, cierro el área haciendo coincidencia de punto y punto. Ahora voy a recortar esa línea por aquí, esta otra línea por aquí, esta por aquí y por aquí. Voy a dibujar un par de líneas más, en este caso inclinadas desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Voy a pasar ya a dimensionar, indicando que existe un ángulo de 30 grados entre estos dos segmentos, una distancia de 25 milímetros aquí y una distancia de 55 milímetros hasta aquí. Estas líneas de boceto están en un color azul claro. Eso quiere decir que no están correctamente restringidas. Voy a iniciar la orden dimensión y voy a definir una distancia entre este segmento y este punto de 120 milímetros. Como puedes comprobar, ahora sí ha cambiado su color. Voy a igualar el tamaño de este segmento con este otro y voy a indicar que este punto está alineado en vertical con este otro. El boceto está correctamente restringido. Terminamos boceto, obtenemos una vista inclinada y ahora iniciamos la orden extruir. Voy a indicar que deseo extruir este segmento o esta área, mejor dicho, y esta otra de aquí, con una distancia al objeto. ¿Hasta qué objeto? Hasta la cara. Y acepto la operación. Pero observo que estas dos áreas también van a tener la misma altura o el mismo grosor, por lo cual voy a de nuevo hacer clic aquí en perfiles y voy a agregar también estas dos zonas o áreas cerradas. Ahora sí, acepto la operación. De nuevo, inicio la operación extruir y en este caso selecciono esta zona y esta otra zona, indicando que sea la distancia al objeto y definiendo el objeto o como objeto límite esta cara inclinada. Como podemos observar, esto no causa ningún efecto, por lo cual voy a hacer clic o voy a utilizar las opciones de alargamiento, haciendo clic en alargar, utilizando adyacente. De esta manera vemos que la extrusión se ejecuta hasta la cara inclinada sin sobrepasarla y no invadiendo este hueco. Una vez estoy satisfecho con esa operación, voy a orbitar para observarla claramente. Como digo, una vez satisfecho con esta operación, hago clic en aceptar y elimino la visibilidad. Ahora puedo ver que aquí hay un saliente que molesta. Entonces, como esto no va a tener ninguna utilidad, puedo seleccionar esta cara e indicar que deseo suprimirla. De esta manera voy a suprimir todo el saliente. Bien, con esta zona inferior ya definida, voy a pasar a darle detalle mediante redondeos. De nuevo obtengo una vista más o menos isométrica o inclinada para tener una mejor visión de lo que está ocurriendo en el modelo y voy a seleccionar aristas, indicando que es esta arista y la arista que está aquí oculta. Estas dos aristas van a tener un valor de 5 milímetros. Agrego un nuevo conjunto de selección, indicando que va a estar compuesto por esta arista y esta otra arista.
y este par de empalmes van a tener un radio de 3,5. Nuevo conjunto de selección. Esta arista y esta otra van a tener un radio de 6 milímetros. Nuevo conjunto de selección. Aquí y aquí. 20 milímetros. Y finalmente, esta arista y esta arista con radios de 7 milímetros. Hago clic en aceptar y ya tengo definida la zona de apoyo para los tornillos. Ahora voy a ubicar las posiciones para los agujeros roscados donde van a ir alojados los tornillos de la tapa inferior. Clic sobre la cara, clic con el botón secundario, crear boceto. Voy a iniciar la creación de un rectángulo por centro. Fijo el rectángulo al punto de origen, que es el mismo centro de la placa o de la base de la lámpara. Y voy a indicar que este rectángulo tiene unas dimensiones de 160 por 120. Bueno, me he equivocado claramente y esos agujeros van a quedar muy justos. Entonces no pasa nada, pulso escape y puedo editar estas dimensiones haciendo doble clic sobre cada una de ellas. Doble clic e indico que esta cota es de 140 y doble clic sobre esta otra e indico que es de 118. Ahora sí, termino el boceto e inicio la orden agujero. La orden agujero está aquí en el panel crear. Como posiciones para estos agujeros, voy a indicar que sea este vértice, este vértice, este vértice y este otro vértice. Y como digo, estos agujeros van a ser unos agujeros roscados. Una vez seleccionados los agujeros roscados, se despliega el panel tipo de rosca y voy a indicar que deseo que estos agujeros roscados sean de métrica 3,5. Entonces selecciono 3,5. 3,5 por 0,6, perfecto. Lo único que tengo que indicar ahora va a ser la profundidad. En este caso son demasiado largos y atraviesan el sólido, por lo cual voy a indicar que su distancia sea, por ejemplo, de unos 7 milímetros. Eso estaría bien, así que hago clic en aceptar y continúo con la vista inferior. Una vez creados esos agujeros, elimino la visibilidad del boceto. Voy a continuar redondeando un poco esta cavidad. De nuevo, empalme. Voy a agregar esta arista y esta arista al primer conjunto de selección, indicando que el radio sea de, por ejemplo, 7 milímetros. Ahora agrego un nuevo conjunto de selección, indicando que las aristas que lo componen sean todas estas. Si me paso o me equivoco, puedo suprimir ese conjunto de selección haciendo clic en este icono. De nuevo inicio, arista, 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 arista. Y ahora el perímetro superior, indicando que este conjunto sea de 2 milímetros de radio. Falta agregar esta arista de aquí y con esto ya estaría terminada la creación del empalme y también de la tapa superior de la base. Bien, una vez terminada la tapa superior de la base, vamos a iniciar la creación de la tapa inferior de esta base. Para hacer esto, siguiendo la regla número 1, voy a hacer clic sobre el componente base, que es un subensamblaje. Primero lo activo, botón secundario, e indico que deseo crear un nuevo componente.
este nuevo componente se va a llamar tapa inferior base. Acepto el cambio, accedo a la parte inferior e inicio la creación de un nuevo boceto 2D, pero previamente voy a obtener una vista que me facilite el trabajo. Desde aquí puedo crear el boceto o haciendo clic con el botón secundario en el menú contextual, también crear boceto. Esta cara es sobre donde voy a crear el nuevo boceto, ya no voy a utilizar los planos de origen. Hago clic sobre la cara y ahora voy a iniciar la orden proyectar aristas seleccionando la cara. De esta manera me proyecta todo el contorno. Acepto. Y con esto ya tengo definidas las áreas que voy a extruir. Termino el boceto, inicio la orden de extrusión y en primer lugar voy a seleccionar el área interior. Me coloco desde este punto de vista y voy a indicar que deseo una extrusión en negativo con una distancia o longitud de 2,2 milímetros. Acepto el cambio. Inicio la orden de extruir de nuevo, una vez más, y voy a indicar que en este caso lo que deseo extruir es esta área, esta otra y también las pequeñas áreas circulares que provienen de los agujeros roscados. También mediante una ventana es posible seleccionar áreas. Ahora, esta distancia la voy a definir con una longitud de 4,5 milímetros. Acepto. Obtengo una vista isométrica para redondear este conjunto de aristas aplicando un radio de 0,5 milímetros. Acepto el cambio. De nuevo obtengo una vista inferior y sobre esta cara voy a hacer clic, voy a crear un nuevo boceto, el cual voy a incluir, voy a crear varias geometrías. Para empezar, voy a dibujar una ranura de centro a centro, sin cotas, las cotas las voy a colocar ahora. También voy a dibujar un rectángulo definido por el centro, también lo dimensionaré en un momento, y voy a proyectar las aristas de los agujeros para obtener los puntos, o directamente puedo hacer clic en los puntos, a ver si es posible proyectarlos, y si no, más fácil, como digo, seleccionar la cara completa. Para seleccionar la cara completa me ubico desde la parte inferior, mantengo pulsado el botón principal del ratón y aparece un menú. Este menú me ofrece la selección de qué zonas o caras deseo proyectar. Esta no, pero esta sí me va a proyectar el círculo y por ende su punto central. Hago clic sobre la cara, acepto. Y ahí están esos puntos proyectados. Esto es perfecto para ahora poder reutilizarlos para crear los agujeros en la tapa. Una vez proyectadas todas estas cosas y dibujadas todas estas entidades, voy a proceder a dimensionar. Activo dimensión e indico que esta ranura de centro a centro va a tener una longitud de 80, cuyo radio es de 1 milímetro. Y mediante una restricción de coincidencia voy a buscar el punto central o punto medio de la línea de construcción. He seleccionado mal, vuelvo a iniciar la selección. Aquí está y lo hago coincidente con el punto central, con el punto de origen. Ahora voy a dimensionar este rectángulo que me va a permitir ahora crear los alojamientos para los tacos adherentes de la lámpara para que no resbale. Entonces esta distancia va a ser de 160 milímetros
y esta otra va a tener una longitud de 100 milímetros. Bueno, pues con todo esto termino el boceto y aplico una extrusión en corte. Voy a reiniciar porque creo que no he seleccionado bien. Una extrusión mediante una ventana, selecciono la ranura en corte, correcto, con una longitud o distancia, voy a decirle hasta el objeto, mantengo pulsada la tecla principal del ratón, aparece el menú e indico que sea esta cara, la cara superior de la tapa. Bien, una vez efectuado ese corte, vemos que atraviesa únicamente la tapa, nunca la carcasa superior. Voy a ejecutar un patrón por caras, selecciono la ranura. Vale, estoy seleccionando más de lo que toca, cancelo. Elimino la visibilidad de la tapa superior para que no afecte a la operación y ahora sí. Patrón rectangular, selecciono las caras, 4 caras seleccionadas. La dirección va a ser la proporcionada por esta arista, con una distancia de 70, hasta aquí estaría bien la ranura, pero, por ejemplo, 20 unidades. Bien, perfecto. Esto sería la ranura de ventilación de la base. Orden agujero, y voy a crear una serie de agujeros que me sirvan como huecos de alojamiento para, como digo, los tacos adherentes. Selecciono las 4 posiciones e indico que va a ser un agujero cuya punta de taladro va a ser plana, cuya profundidad va a ser un agujero simple, cuya profundidad sea de 0,5 milímetros y cuyo diámetro sea de 12 milímetros. Acepto la operación y ya tenemos perfectamente colocados esos alojamientos. Y ahora sí, para acabar, de nuevo agujero, selecciono este punto, este punto, este punto y el cuarto punto, que son las posiciones de los taladros, y voy a indicar que sean unos agujeros avellanados con juego para unos tornillos de métrica 3,5. Por supuesto, van a ser pasantes, todo, y con esto ya tendría creada perfectamente la tapa inferior de la base. Accedo al navegador, accedo a la carpeta bocetos y desactivo la visibilidad de los bocetos. De nuevo activo la visibilidad del cuerpo superior y activo el subensamblaje base. Ahora bien, podemos ver que ambos componentes son del mismo color y ahora mismo no voy a definir color o textura de los componentes. Para diferenciarlos con mayor facilidad, como digo, en lugar de aplicar ahora mismo los aspectos o colores de este par de componentes, lo que puedo hacer es venirme a la pestaña Sólido, Desplegar, Inspeccionar e indicar que se active el ciclo de colores. De esta manera, Fusion 360 va a aplicar colores diferentes a cada componente para facilitarnos su identificación en el área de trabajo. Voy a continuar creando más componentes, de nuevo con base 1, que es el componente matriz de todo activo, botón secundario, nuevo componente, y en este caso el nombre del componente va a ser taco-goma. Acepto, tengo una vista inferior. Inicio la creación de un nuevo boceto 2D, crear boceto, selecciono este plano o cara y voy a proyectar
¿Qué voy a proyectar? Voy a proyectar este área circular. Acepto. Inclino ligeramente la vista. Termino el boceto. Hago clic en extruir y extruyo este taco con una longitud de 2,5 milímetros y aplico un redondeo de 2 milímetros. Con esto ya tendría creado el taco antideslizante. Bien, retorno al componente base. De nuevo obtengo una vista inferior para ver claramente la zona de trabajo. Y lo que voy a hacer es clonar o copiar este taco y ubicarlo en las 3 posiciones restantes. Para hacer esto voy a utilizar de nuevo un patrón rectangular, pero en este caso va a ser un patrón de componentes. Selecciono el componente desde el área de trabajo o desde el navegador. Indico la dirección 1. Mediante el manipulador puedo desplazar o distribuir las copias y desde aquí voy a indicar que deseo 2 copias. Ahora indico la otra distancia, la otra dirección. Indico que el vector de dirección sea esta lista. Mediante arrastre defino la distancia e indico que sean también 2 copias. Con esta operación ya estarían perfectamente distribuidos los 4 tacos adherentes. Ahora voy a crear la tapa provisional que será la futura botonera de la lámpara. Botón secundario, crear boceto, selecciono esta cara, proyectar, selecciono la cara, proyecto aristas, acepto y mediante desfase selecciono el contorno y arrastro creando una pequeña holgura, por ejemplo, de menos 0,3 milímetros para que tenga un poquito de juego. Acepto. Terminamos el boceto. Clic en extruir y vamos a extruir esta área y esta otra área con una distancia definida por el objeto. ¿Qué objeto? La cara. Aceptamos el cambio, pero como puedes observar, he olvidado que debo crear previamente un componente, si no, esto generará cierto caos. Por lo cual, voy a revocar todo esto que acabo de hacer, retorno a base, botón secundario, creo un nuevo componente denominado botonera, acepto y ahora sí, crear nuevo boceto sobre la cara, proyecto el contorno, genero ese desfase de 0,3 milímetros en negativo, termino boceto, extruyo el área, esta y esta, con la distancia definida por la cara, y voy a aplicar un pequeño chaflán a lo largo de todo el perímetro de 0,5 milímetros. Acepto el cambio y retorno al nivel superior del ensamblaje. Hago clic en la vista de inicio y este sería, previamente debo desactivar la visibilidad del boceto, como digo, este sería el procedimiento que se debe seguir para crear la base de nuestra lámpara. Ahora ya, para finalizar, voy a crear un nuevo componente que va a ser la tapa adhesiva decorativa que va sobre esta cara y también voy a agregar un par de ranuras para las entradas USB que he olvidado crear en la carcasa, en el componente de color verde. Voy a empezar activando el componente base, el subensamblaje, botón secundario, nuevo componente, y voy a denominar a este nuevo componente como
goma adhesiva. Acepto. Inicio la creación de un nuevo boceto sobre esta cara. Y ahora despliego crear, proyectar incluir, proyectar. Y proyecto las aristas de esta cara. Acepto. Termino el boceto. Botón secundario, pulsar tirar o extruir, es indiferente. Y voy a indicar que la distancia sea hasta el objeto. Y el objeto va a ser esta cara. Ya tenemos creada esa extrusión o definida esa distancia. Y acepto. Para rematar este nuevo componente, selecciono la arista, botón secundario, pulsar tirar. Ahora pulsar tirar se transforma en empalme. Automáticamente se selecciona todo el perímetro del componente y aplico un radio de 0,5 milímetros. Finalizo el componente, paso a nivel del subensamblaje y para poder editar el componente de color verde, es decir, la tapa superior base, simplemente activo esta casilla. Hago clic sobre la casilla y ya estoy en el entorno del componente. Selecciono la cara, botón secundario, crear boceto. Obtengo una vista frontal, despliego crear y voy a acceder al apartado ranura y voy a crear una ranura definida por dos centros. Activo dimensión y voy a aplicar unas dimensiones de 1,28 milímetros para este radio. Esta longitud va a estar definida por una distancia de 5,78. A 38,5 milímetros desde esta cara. Y con una altura, una distancia desde esta arista hasta esta otra línea de construcción de 6,25 milímetros. Con eso ya estaría perfectamente ubicado el boceto. Como la otra ranura, la que va a ir en esta cara posterior, va a ser idéntica, lo que voy a hacer es, en lugar de dibujar de nuevo el boceto, mediante una ventana capturo todas las entidades, botón secundario, e indico que lo que deseo es copiar el boceto. Termino el boceto, accedo a la cara posterior, selecciono la cara, botón secundario y voy a crear un nuevo boceto sobre esta cara. Aquí, en lugar de volver a dibujar, simplemente voy a decir que deseo pegar. Ya tengo aquí esas entidades trasladadas desde esta cara de aquí hasta la cara frontal. Ahora acepto y mediante restricciones, una restricción de ese punto medio de esta línea en vertical con este punto medio y mediante una dimensión desde esta línea o arista hasta esta línea de construcción de 6,25 ya tengo perfectamente restringido este boceto. Ahora, para finalizar, extruir. Voy a extruir esta área en este sentido, indicando que la distancia va a ser hasta el objeto. Y el objeto va a ser la cara interior. Mantengo pulsado el botón principal y en el menú emergente selecciono la cara que hace de límite para esta operación. Acepto. Sabiendo que el espesor de la pared es de 3,5, también puedo hacer lo siguiente. Activo extruir, selecciono el área e indico que la extrusión sea de 3,5 en sentido contrario. Para hacerlo en sentido contrario,
he de agregar el símbolo menos para que el valor sea negativo. En este caso es una operación en corte. Finalmente acepto, desactivo la visibilidad del boceto accediendo desde el navegador a la carpeta bocetos, desactivo esos dos bocetos y finalmente accedo al nivel superior. Para tener una vista general de todo el subensamblaje. Acabaré el modelado de esta base para nuestra lámpara accediendo al nivel superior del ensamblaje, indicando que este componente o subcomponente va a ser también un componente fijo y desactivando la visibilidad del boceto de la goma adhesiva. Con todas estas acciones ejecutadas, simplemente haz clic en guardar, asigna el nombre e indica el lugar del proyecto donde deseas guardar el diseño dentro de tu área de trabajo o, en mi caso, dentro del área de trabajo de mi equipo. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a la creación de la base de la lámpara colaborativa. Espero que todos estos conceptos que te he mostrado hayan quedado claros y te sirvan para tú mismo replicar la creación de este proyecto. Hasta el próximo vídeo.